Bienvenidos a nuestro segundo segmento del podcast, en donde vamos a hablar otro tema que es muy importante, que salió desde este fin de semana, es sobre todo el problema que está pasando en las Fuerzas Armadas y vamos a tocar temas también previos, en donde, como muchos ya conocen, también Castillo tiene la intención de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, pero lo más sonado en estos últimos días, estas últimas horas, es comentar un poquito. Primero quiero dar un poco de contexto. El pasado 4 de noviembre, el gobierno designó al general de división Walter Horacio Córdoba Alemán en el cargo de comandante general del Ejército del Perú, en reemplazo de José Alberto Vizcarra Álvarez, quien pasó a situación de retiro de solo después de 3 meses de haber estado en el cargo. Eh, en unas declaraciones de José Vizcarra Álvarez, que es el que está saliendo, a RPP, comentó, dijo de que habían existido presiones por parte del gobierno para que se realicen ascensos en la institución. El ascenso de los coroneles Ciro Bocanegra y Carlos Sánchez Caguacama, perdón, en los cuales se rehusó, Vizcarra rehusó hacer estos ascensos debido a que no contaban con los requisitos que se necesitaba para esta promoción. Recordemos que, y esto es muy importante, que Bocanegra, el comercio informó que Bocanegra es el hijo del profesor Augusto Enrique Bocanegra Gálvez, natural de Chota y cercano al mandatario. Entonces, esta noticia, si bien sabemos que algunos presidentes han hecho de manera legal hasta donde se podía mover, digamos, de alguna manera el ejército para poner a personas que sean, digamos, que sean cercanas a él, ¿no? En este caso, este tema ya colinda o ya es bastante cercano a lo ilegal, ¿no? Sobre todo por estas presiones de ascensos. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Cómo les agarró esta noticia que ha sido bastante polémica y bien, bien grave bueno, para todos los peruanos? Es una noticia que les ha agarrado en frío. Sí, pues la verdad que es un tema que siempre causa polémica, ¿no? Eh, Recuerdo mucho que con el gobierno de Humala también se dieron ciertos temas parecidos, en los cuales se empezaba a interpretar que, uy, Humala estaba preparando el golpe. Um, Hubieron otras situaciones también con Fujimori, obviamente, donde se hicieron muchos más cambios y era un momento en el que las Fuerzas Armadas estaban básicamente de rodillas a Montesinos y Fujimori, ¿no? Obviamente también metidas en temas de corrupción, bueno, ya es de conocimiento público. Estos cambios y estos movidas, uno tiende a veces a descartarlas como ruido político, pero siempre es importante mantenerlas, mantener un ojo en ellas, ¿no? Porque el impacto que tiene, el impacto extremo que puede tener, obviamente cuando el fantasma de un golpe está de alguna manera, uno siempre piensa inmediatamente en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en qué rol pueden jugar ellas, si de apoyo o de no apoyo um, a un posible golpe, ¿no? Sea de quien fuere, ¿no? Sea del lado del Ejecutivo, por ahí, del lado legislativo. Entonces, por eso es que causa tanto revuelo, ¿no? Pero a fin de cuentas, la verdad que en cuanto al tema, en cuanto a lo que es política y lo que es el día a día de políticas públicas y todo eso, no tiene un impacto directo a menos que se den cosas extremas, como por ejemplo que se sacan las Fuerzas Armadas a la calle, ¿no? Lo cual no sé qué va a ocurrir ahora que Abelino Guillén ha entrado al Ministerio del Interior, porque la verdad es que no creo honestamente que él esté a favor de esa medida, ¿no? Y él como ministro del Interior, uh, o sea, no están directamente al mando del gobierno, pero obviamente en el gabinete y una decisión de seguridad ciudadana, el ministro del Interior tiene mucho que ver, ¿no?
Entonces, eso va a ser muy interesante ver cómo, yo creo, mi predicción es que este tema de traer las Fuerzas Armadas a la calle es algo que se va a ir, la gente fuera del gobierno va a seguir hablando sobre eso, pero el gobierno simplemente lo va a dejar así como que nunca ocurrió, ¿no? Si tuviera que predecir qué es lo que va a ocurrir. Pero, pero no sé, capaz me estoy equivocando, vamos a ver qué va a pasar. Bueno, el Ministerio del Interior y concretamente el jefe del sector del Ministerio del Interior se encarga de la seguridad interior del Estado. Ujú. Entonces, como efectivamente lo mismo ocurrió cuando era Roberto Quiabra ministro de Defensa y en el gobierno de Toledo, y con Humala efectivamente también, y deja espacio a suspicacia dependiendo del contexto y las características de la presidencia o del gobierno, ¿no? Roberto Quiabra sacó un extenso comunicado diciendo que es uso de la facultad del presidente designar a los jefes de las Fuerzas Armadas, pero cumpliendo un determinado requisito, porque las Fuerzas Armadas tienen que presentarle unas ternas, ¿no? O unas listas cuyo número es considerablemente superior al número de vacantes o de puestos que se va a ocupar dentro del ejército, porque si no sería una pantomima. Y eso lo explicó con claridad Roberto Quiabra, para liberarse la suspicacia que comenzaban a recaer sobre él y sobre Alejandro Toledo, que yo sé de paso su presidencia pues no fue un techado de competencia, ni de sobriedad tampoco, ¿no? Entonces, Alejandro Toledo, cabe la sonrisa, ya saben a qué me refiero, no es necesario ser más enfático ni explicativo en esto, ¿no? Entonces, sin embargo, el tema de fondo que subyace en el contexto de la salida del ministro de Defensa, que un poco no entiendo esa movida, si se le atribuía a Castillo que ha querido promover a dos personas cercanas a él que son hijos de amigos de él, de Chota, de paisanos, y en qué contexto, cómo se empata esto con la decisión de que las Fuerzas Armadas vayan a salir a las calles a apoyar a la policía en temas de seguridad ciudadana. Ha salido a decirse que las Fuerzas Armadas cuidarían los lugares públicos que tienen ahora que ser cuidados por la policía para que los policías a su vez puedan salir a patrullar en defensa de la ciudadanía. Esa es una manera hábil de presentar las cosas, pero siempre ocasiona resquemor. ¿Por qué? Y aquí ya quiero terminarlo porque es un tema profundamente delicado, complejo, de manejo del Estado y de relación del Estado con la sociedad. El tema de la militarización. Y esto es el tema de fondo. La connotación que tiene el que las Fuerzas Armadas salgan satisface a sectores muy conservadores, muy reaccionarios, diría yo, y que son minoritarios, que son muy amigos de decir hay que aplicar la mano dura. Y van un poco más allá, dice, y la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, esto es característico de sociedades donde prevalece la cultura de violencia, de miedo y de muerte. Ese es el tema en fondo, y me permito decirlo, es lo que se maneja es uno de los temas principales que se maneja en las Naciones Unidas. Yo he estado en 3 misiones de la ONU y este tema de la militarización en Camboya, en Mozambique y en Guatemala era un tema diario que se tenía que tratar porque es el comienzo, puede ser el comienzo del desbarrancamiento de un proceso de paz hacia temas de violencia, o puede ser también la continuación de un proceso de socavamiento de las bases democráticas de una sociedad que quiere construirse con un Estado democrático. No que se le niegue a las Fuerzas Armadas, por supuesto, la defensa de la soberanía, el espacio exterior, el espacio aéreo, el mar, la zona económica o el mar territorial que solemos llamar, y por supuesto nuestro territorio nacional. Eso es las Fuerzas Armadas, que son la expresión y cuyo jefe es el presidente de la República como comandante general de las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional y porque así es nuestra República. Entonces, cuando salen las Fuerzas Armadas a patrullar, dicen que no van a salir a patrullar, sino simplemente a cuidar lugares públicos. Eso es un buen argumento de salida. Pero en principio tiene esa connotación negativa de militarizar en el sentido de antidemocracia, de que un régimen en una república gobierna la máxima autoridad
es la autoridad civil y la democráticamente elegida por los pueblos. Entonces, eso es lo que, para quienes van un poco más allá de lo anecdótico o no anecdótico, de que puede resultar la salida de Ayala, el ministro de Defensa, que parece que ya está fuera del gabinete, porque ha presentado su renuncia a pedido del presidente Castillo, lo que sabemos oficialmente hasta ahora. Por lo tanto, ya no está el señor Ayala, aparte de las otras razones que habían de cuestionamiento serio que se le hacía como fue designado por el señor Pedro Castillo como ministro de Defensa. Entonces, ese es el tema de fondo de la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, porque implica riesgo muy fuerte, potencial, y que pone además en riesgo también la integridad, porque las Fuerzas Armadas no están para cuidar la seguridad interior, salvo en situaciones de emergencia, como el estado de sitio o el estado de emergencia, que está claramente, taxativamente señalado en sus razones por la actual Constitución, como estaba en la Constitución fundamental histórica del Perú, la del año 1979. Y en todas las constituciones democráticas es así. Las Fuerzas Armadas tienen un rol taxativo, muy preciso en el tiempo y en las funciones. Lo dejo ahí. Sí, totalmente, ¿no? O sea, yo también pienso de que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para defender o para cuidar a las personas en un ambiente ciudadano, ¿no? Sobre todo en ambientes donde no hay un estado de emergencia o no hay una situación de peligro mayor. Y bueno, volviendo al tema de estas últimas, esta última designación del comandante general del ejército, ya, bueno, los parlamentarios, las bancadas han estado manifestándose a raíz de esta polémica decisión de Castillo, que parece que semana a semana le da razones a las personas o a los congresistas que quieren preparar una vacancia, le da razones para que quieran hacer eso, que les da más energía, no sé cómo decirlo, pero como que los impulsa a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, Jorge Montoya de Renovación Popular ya adelantó que están empezando a recolectar firmas para interpelar a Walter Ayala. Roberto Chiávara de Alianza para el Progreso también está de acuerdo con esta interpelación. Bueno, ya sabemos que que ha renunciado, igual Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País también estaban de acuerdo con esta interpelación. Pero a lo que voy es las consecuencias que puede llegar a tener esta situación de Castillo. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Castillo frente a este hecho? Yo creo que, en mi opinión, no sé, a ver, ustedes qué opinan, que hay dos razones por las que puede Castillo querer tener personas de confianza dentro del ejército. Y quiero comentar esto porque de repente a algunos les puede parecer exagerado, pero yo tengo bastantes familiares, amigos que están realmente preocupados por estos cambios tan abruptos en el ejército. Ya están hablando de que Castillo está militarizando, quiere tomar el ejército para hacer lo que Hugo Chávez hizo, para volverse una dictadura, ¿no? Entonces, por eso decía que yo creo que puede haber dos razones por las que Castillo hace eso. La primera, que sí, efectivamente quiere tomar el ejército para en unos años hacer una dictadura, y es lo que muchas personas tienen miedo. Y la segunda razón puede ser de que a la vista de que ya hay un proceso de vacancia, que ya lo hemos estado comentando en anteriores podcasts, él quiere tener la fuerza del ejército o quiere tener contactos en el ejército para que ellos eviten o que sea una fuerza a favor de Castillo para que no ocurra esta vacancia. ¿Ustedes cuáles de los escenarios les parece más creíble o creen que puede hacer? Creo que es importante hablar de esto porque hay bastante gente que realmente tiene miedo de esta situación. Honestamente, yo hablar de golpe o de una situación así militarista, o sea, está muy lejos de la realidad todavía, ¿no? Puede ser que estemos en camino, pero todavía está muy lejos de esa situación.
Lo que sí es posible es que Castillo pues quiera tener algo de llegada a esos sectores, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Como presidente, como también él mismo debe estar viendo algunos fantasmas también, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas, y quiere tener un poco más de control en ese sentido, ¿no? Um, pero todavía es muy, como digo, todavía es muy temprano para en realidad interpretar algo de esa manera, ¿no? Um, y de todas maneras, o sea, en fin, la realidad de un golpe de Estado, algo así, la verdad que lo veo tan lejos que casi es una especie de herramienta para meter miedo y antagonizar más que otra cosa en este momento, ¿no? Bueno, el golpe del 5 de abril del año 1992, ¿no? Y control de las Fuerzas Armadas, sometiéndolas vergonzosamente y manchando el uniforme del ejército peruano, ¿no? Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, con esa carta inmunda de sujeción a la cual se sometieron oficiales de las Fuerzas Armadas, entre los cuales está el señor Jorge Montoya y el señor Cueto, ¿no? Entonces, las cosas en perspectiva. Y esto no es para tratar de justificar, ni mucho menos, ni explicar las decisiones erráticas de Pedro Castillo, pero las cosas en su sitio y en proporción, y en dimensión y perspectiva. Y ya sabemos para qué fue ese golpe y lo que significó ese golpe de Estado. A pesar, y sin óbice de señalar que en un principio, 60% o quizás más, si estuvieron de acuerdo y aplaudiendo el 6 de abril o el 5 de abril en la noche cuando dijo disolver el Congreso. Eso fue golpe de Estado. Y luego se empezaron a rematar las empresas del Estado, altísima corrupción, sometimiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y comenzaban los grupos Colina, los grupos paramilitares, en un contexto en el cual se estaba desnacionalizando a la mala y a la fuerza la riqueza, los recursos, las industrias y las empresas de nuestro país, incluso las rentables. Entonces, ¿con qué fin? ¿No? Y esos videos que hay de esos almuerzos de camaradería, de las tres armas, de oficiales de las tres armas, donde estaba Nicolás de Bari y algunos otros más, Maita, un general que ahora está prófugo con 14 millones de dólares, ¿no? Y otros generales que se convirtieron en delincuentes, ¿no? Y mancharon el uniforme. Eso bajo el régimen de Alberto Fujimori. Lo que pasa es que estamos hablando de hace 20 años, más, 25, 28 años, donde pues quienes ahora tienen 30, 32 años eran niños de 3 o de 4 años, y obviamente no han vivido, lo han leído y saben de ello. Pero saber sopesar la gravedad de eso es para comparar lo que viene ocurriendo, a ver, ahora con Pedro Castillo. Sí, es sospechoso, puede serlo, puede estar buscando una defensa frente a un golpe, porque golpe es distinto de vacancia. Si en la vacancia está legislada, y si es que se acumulan las condiciones políticas subjetivas y objetivas para que Pedro Castillo sea vacado, pues así será, y es un mecanismo constitucional. En este momento, el problema es que no sabemos qué es lo que va a ocurrir después. Y aquí hablando del tema de gobernabilidad, tenemos problemas álgidos, urgentes, resolver el tema de la vacunación, el tema de la seguridad alimentaria, la severísima crisis económica. Estamos todavía en medio, se habla de una tercera ola pandémica. Entonces son temas cruciales que nos atañen a todos como peruanos, y por eso es que tratamos de buscar que el señor Pedro Castillo tome decisiones menos erráticas cada vez y que entre en sensatez, y que Mirta Vázquez pueda encontrar una forma, sin ser ella perfecta, nadie lo es, pero de darle mayor estabilidad. De ese punto de vista es indeseable, ¿no? En este momento hablar de vacancia, y ellos mismos se cuidan mucho, los sectores del Congreso, unos extremistas, unos que otros, salvo de aquellos que fueron precisamente sirvientes vergonzosos de Montesinos. Eso es lo que hablan inmediatamente de vacancia. Pero quien piensa en el país y serenamente, a pesar de estos bandazos insólitos de Pedro Castillo, y quien se va dando cuenta de cómo el tema de las políticas cocaleras
No olvidemos además que el 90% de las hojas de coca estadísticamente, de fuente fidedigna, la compra el narcotráfico, y ya sabemos lo que hay detrás de eso. El tema del transporte, altísima corrupción, lo trataremos en otro segmento, de la reforma del transporte. El tema de la reforma educativa que tiene que ver con nuestra niñez, cómo se van a formar los niños de 5, 6, 7 años, ¿no? Y qué bases estamos sentando. Entonces, esos son temas álgidos, críticos que tienen que ver y están en el despacho, en el escritorio del presidente de la República. ¿Qué decisiones toma frente a eso? Y en función de ello, ¿qué rol se cumpliría un golpe de Estado? Que yo lo dudo, efectivamente, ahí coincido definitivamente con Rodrigo, veo muy difícil un golpe de Estado tradicional con tanques en las calles y lo sacan a las 4 de la mañana al presidente sin medias y poniéndose los pijamas, o en medio con pijama, de Palacio de Gobierno, ¿no? Eso yo lo veo muy lejano, por supuesto no lo deseo porque sería un desastre para el país, y no soy agorero, o nadie sabe lo que puede pasar después, si que se produjera un acto político subversivo, inconstitucional y violento de esa naturaleza. Y por otro lado de la vacancia, que tampoco creo que hay condiciones en este momento, pero efectivamente cada vez es más difícil defender la gobernabilidad, y la misma presidencia del presidente Pedro Castillo, aún reconociendo que fue un triunfo legítimo, que es democráticamente elegido, y que por el bien del país necesita estabilidad y ojalá que la vaya consiguiendo, y se le ilumine el cerebro y la sensatez y la inteligencia al presidente actual para que tome las decisiones más correctas para el país, ¿no? Y que le haga caso a Mirta, porque yo también veo cada decisión que toma Castillo es como dándole más y más razones a la oposición para que sigan estigmatizándolo. Yo a veces no entiendo esas decisiones, pero bueno, esperemos de que con esta nueva posible salida de Walter Ayala, que en redes sociales se está hablando bastante, ya encuentren un camino con Guillén, que ha sido creo que un buen jale para este gabinete, que Mirta Vázquez es una persona que puede llegar a consensos, como lo hemos estado explicando en el segmento pasado con estos grupos de centro. Esperemos de que encarrile el gobierno, que en verdad no sé más, bueno, en mi opinión, que cada error es peor que el anterior, ¿no? Pero Bueno, bueno, si me permites, sí. solamente un minuto, no más de un minuto, omití mencionar a Avelino Guillén, a quien conozco un buen número de años también, fácilmente son más de 12 o 14 años. Yo lo saludé a través de un WhatsApp bilateral que tenemos, y le deseé lo mejor, porque sé que es un hombre íntegro, es un profesional capaz, ha sido un fiscal que ya sabemos que fue quien llevó a cabo la denuncia, la investigación y la acusación contra Fujimori, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina. Entonces, yo creo que le deseo lo mejor. Él no es un hombre militarista, es un demócrata, es un hombre sencillo, y efectivamente no sé sé cuál es su posición, y espero que realmente comience a gravitar más en ese gabinete en las cuestiones de seguridad interior, seguridad ciudadana y seguridad pública, ¿no? Adelino Guillén. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas de que como peruanos podemos estar orgullosos es que nuestro último dictador, que es Alberto Fujimori, lo tenemos en la cárcel, cumpliendo condena. Y eso es gracias a Guillén, gracias Uno de los al principales, excelente uno de los trabajo, principales, así es. uno de los principales Y no el responsables principal, ¿no? Sí. de que nuestro último dictador esté en la cárcel cumpliendo condena es Guillén. Entonces yo también creo que hay bastante que agradecer al nuevo ministro del Interior, ¿no? Un gran jale. Pero bueno, ya terminamos por este segmento y en el próximo segmento vamos a hablar sobre todo lo que está pasando en el sector transporte y todo el retraso que parece que va a tener este sector del gobierno o del Estado. Bueno, nos vemos en el siguiente segmento.